Sean muy bienvenidas y bienvenidos a este webinar sobre innovación con impacto climático en América Latina y el Caribe. Este webinar se realiza en el marco de una serie de diálogos regionales sobre innovación con impacto climático que se estarán realizando en los próximos meses y que esperamos contar con su estimable participación. Han sido invitadas e invitados a este webinar público abierto de Latinoamérica y el Caribe, representantes de entidades públicas nacionales y subnacionales, agencias de desarrollo, bancos y actores privados. En este marco de diálogos regionales que el ETSLAC y la GIZ en Costa Rica, es que estas dos organizaciones se han aliado para realizar este conjunto de diálogos y conversar sobre la temática de cambio climático e innovación con gobiernos, academias, tanques de pensamiento, empresas, emprendimientos, jóvenes y entes financieros con el objetivo de identificar las necesidades y retos y así fortalecer la agenda de innovación con impacto climático de la región latinoamericana. La agenda de hoy que ustedes van a ver en pantalla comienza ahorita con esta breve bienvenida. A partir de las 9:10 ustedes tendrán una introducción al concepto de innovación con impacto climático que buscará responder a ese conjunto de interrogantes. ¿Qué es la innovación con impacto climático? ¿Cuál es la contribución que puede tener para cumplir con nuestros objetivos? ¿Qué roles tiene cada tipo de actor? Luego de esta introducción, a partir de las 9:30 hasta las 10:15, habrá un panel que tratará de la experiencia en América Latina y el Caribe, buscando también responder a las siguientes interrogantes. ¿Qué conceptos y mecanismos de innovación exitosos se van dando en la región? ¿Cómo los modelos de innovación se encuentran en los distintos actores? Y habrá también al final una reflexión sobre oportunidades y visión de futuro. Ustedes tendrán durante este webinar la posibilidad de presentar sus preguntas. Acá abajo ustedes pueden ver, tienen posibilidad de ingresar a esta modalidad de preguntas y respuestas y se les irán respondiendo una serie de preguntas que ustedes hagan a lo largo de este panel. También pueden hacerlo por streaming o en el mismo chat si fuera necesario. La mayoría de las preguntas o una buena parte de estas preguntas van a ser respondidas durante este webinar, pero otro conjunto de preguntas les serán respondidas directamente a sus correos electrónicos o por el medio que ustedes se han comunicado con nosotros. Así es que, de hecho, todas las preguntas que ustedes tengan serán respondidas. Les ruego, por favor, que puedan tener sus micrófonos apagados mientras otras personas están interviniendo y también les ruego, pues, hacer sus preguntas en el momento que ustedes lo consideren conveniente. Cedo el espacio a don Francisco Maciel, quien va a hacer una introducción al concepto de innovación con impacto climático.
Muchas gracias, María Eugenia. Y bueno, empiezo diciendo que en realidad, como ya creo que todos lo saben, nuestra actividad se tiene una mirada para toda la región de América Latina y Caribe. Entonces, cuando lo miran los horarios que recién presentamos, hay que hacer la transferencia equivalente de los horarios de cada país o cada localidad, cada ubicación en donde están. Es mi honor aquí hablar con ustedes acerca del concepto de innovación con impacto climático. Quizás un día yo tenga el honor de hablar acerca de cambios climáticos para los de innovación. Y la idea aquí es un poco abrirse cajas a revés de encarcerarse en conceptos que son demasiadamente cerrados, para que después en la discusión de los panelistas se puedan aprovechar al máximo lo que van a decir y los roles que representan. Entonces, ya yo, antes de eso tengo que presentar, me gustaría presentar a Let's LAC y a Global Climate Action Partnership, que es una plataforma, quizás la plataforma, Let's LAC es la plataforma que de alguna manera hace que los implementadores y los diseñadores de política, o sea, todos los stakeholders de mercado, se pongan cerca para los objetivos que tenemos en común, específicamente en términos de cambios climáticos. Yo empiezo poniendo un concepto que es la innovación en cuanto a respuesta creativa a retos que son considerados demandas calificadas, llamadas de dolores comunitarias, colectivas, compartidas, y que involucran diseño, diseño en términos de design thinking, y tecnología aplicada en términos de procesos con datos o mecanismos, apuntando una disrupción de costumbres y paradigmas. Es un concepto quizás un poco, hasta un poco básico, pero al mismo tiempo nos brinda con una discusión y una percepción de la diferencia entre lo que es nuevo y lo que podemos brindar como innovación. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, si nos ponemos en un grupo de trabajo o un equipo de gente que se va a estudiar una lengua muerta, sin duda no se quedará como algo nuevo para el grupo, para el equipo de gente, pero eso no es necesariamente una innovación porque no involucra en términos comunitarios un cambio de paradigmas y costumbres necesariamente que lo va a cambiar la manera en que las personas viven, promoviendo calidad de vida. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, acerca de, ahorita lo brindando con algo más cerca de cambios climáticos y los proyectos que lo involucran, la cuestión de las energías renovables, por ejemplo, solar y mismo hidrógeno verde, no son innovaciones en términos, sí, claro, son tecnologías nuevas, en términos de que no están implementadas largamente en el mundo o mismo en la región nuestra, pero no son innovaciones por sí. Yo les digo que hay décadas de desarrollo por arriba de esas tecnologías. Lo que sí es innovador es la manera como utilizamos la generación solar o la generación de hidrógeno verde para hacer con que nuestras vidas, nuestros procesos sean diferentes. Ese pequeño detalle hace que empecemos a mirarlo y el proceso de innovación como un proceso en lo cual se hace una concepción, una prueba y después un refino que se retroalimenta y que permite algo que muchas veces no se permite en proyectos, en procesos nuevos, muchas veces, que es la capacidad de equivocarse, hacer una corrección de la trayectoria y volver a intentar, volver al proceso, prueba, concepción, refino, concepción, prueba, refino, over and over, todas las veces hasta que lleguemos a un algo. Y en eso, la concepción, volviendo al concepto inicial, podemos de alguna manera conectarlo al diseño, al design thinking,
y la prueba al desarrollo de la tecnología aplicada. Otro punto de atención es que ni siempre los procesos que estamos hablando de innovación tienen que tener ya de pronto la tecnología aplicada, o muchos de ellos ya tienen un diseño y el reto está volviendo a la cuestión del reto como central. El reto está como el desarrollo tecnológico. Muy bien. Entonces, en ese sentido, podemos decir que innovación en realidad no debería de ser una meta per se. O sea, la innovación se puede comprender como un medio de apalancar lo que estamos llamando, como se dice en general, la economía digital. Y en eso, típicamente tiene un carácter transversal. Por supuesto, podemos brindarla por ser transversal. Podemos, en el ejercicio de su organización, pensarla como innovación cerrada o innovación abierta. La innovación cerrada es esa típicamente la cual ponemos un equipo de gente que son los expertos de innovación y que le brindamos las cuestiones todo el tiempo. Eso, por otro lado, se puede hacer de una manera con un equipo aislado, que es muy típico en el checkpoint que las entidades, las compañías y los gobiernos tienen que hacer. Esos son mi equipo. Yo sí manejo innovación. Tengo un equipo aquí con 5 o 6 personas. O hacer los coordinadores de la innovación bajo toda la operación o operacionalización de programas y proyectos en un gobierno, una compañía o una entidad. Entonces, en ese tipo, en la cual la innovación se distribuye por todas las partes de una entidad, de una compañía o de un gobierno, lo llamamos innovación abierta. Y en esos términos, cuando lo pensamos en cuanto a política pública, en cuanto a manejo de retos que son comunitarios, como por ejemplo los cambios climáticos, eso involucra lo que llamamos gobernanza multinivel. Gobernanza multinivel en términos de integración subnacional y nacional, o sea, ciudades, gobiernos estaduales en los países que sí lo tienen, o de provincias y los gobiernos nacionales. Y por otro lado, la integración entre los intereses privados y públicos. O por otro lado, cómo podemos poner los medios para hacerlo. Te lo doy un ejemplo. Y eso siempre es algo que me gusta rescatar. Cuando ha venido Uber por la zona o por el mundo, ¿dónde se quedaba Uber en los planes de movilidad pública? No se quedaba, porque eso ha venido de un dolor que tenía la población, que fue inventado, bueno, con algunos objetivos que al final lo cambiaron. Y hoy es impensable que se haga un plan de movilidad de una ciudad que no lo considere, Uber o los que han venido después. Muy bien. En el sentido de planes, si así lo pensamos, la innovación abierta, los planes de innovación, de nuevo, son planes de coordinación y que consideran las temáticas y son apalancadores, como en la cuestión del desarrollo sostenible. O sea, las NDC que la tenemos, las NDC climáticas, para los que las conocen, típicamente no tienen partes que consideran innovación, pero sí presentan los retos a partir de los cuales la innovación sí puede brindarles resultados efectivos y presentar soluciones. De nuevo, pensando en los proyectos que hablamos antes, las innovaciones esas son innovaciones que curiosamente se van transversales en temas que muchas veces también son transversales. O sea, hay una coordinación doble entre los temas de innovación y los temas como por ejemplo desarrollo sostenible, cambios climáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Por último,
brindando específicamente a la cuestión de la innovación climática y la innovación con impacto climático. Es común que tengamos en las innovaciones la clasificación de lo que llamamos las empresas, las compañías tech. O sea, tenemos las empresas de commerce tech o e-commerce como Amazon, eBay, Alibaba, etc. Tenemos, por ejemplo, las social tech, las medias sociales como, bueno, antiguamente Orkut, hoy no tenemos más, pero Facebook, Instagram, TikTok, WeChat, etc. Y tenemos los fintechs que hoy en muchas ubicaciones permiten los accesos que antes serían impensables a servicios financieros. Muy bien. Cuando lo brindamos la cuestión de la innovación climática, estamos brindando específicamente una parte significativa de lo que se llama Green Tech, o sea, soluciones y compañías o mecanismos que son pensados directamente para impactar al dolor climático, teniendo eso como razón inicial de sus soluciones. Y eso es una parte que se desarrolla sensiblemente. Hay un estudio que hace un par de años ya es publicado por Pricewaterhouse que lo mira específicamente eso, el crecimiento de las Green Tech en el mundo y en nuestra zona de Latinoamérica y Caribe. Sí, está creciendo mucho, pero en realidad no tenemos muchas, si en realidad lo tenemos, no tenemos muchos unicornios que sean Green Techs. Entonces, aunque estén creciendo, porque la urgencia climática sí lo demanda, por un lado. Por otro lado, lo más común que tenemos son X-Techs de varias temáticas que sí representan resultados de impacto climático positivos y que pueden ser clasificadas también a través de sus impactos, no como innovación directa climática, pero innovación que produce resultados climáticos positivos en términos de mitigación o adaptación. Y eso es muy relevante porque si volvemos al hilo conductor que estamos de alguna manera veniendo desde el comienzo de nuestra presentación, lo vemos que la transversalidad de los temas y los encuentros, las demandas del tema de innovación en términos de coordinación entre los temas, lo hace prioritario que los impactos climáticos sean percibidos, mensurados y apalancados de manera independiente de la innovación climática. Eso de nuevo es algo que parece que es muy sencillo, pero en realidad no está. No se encuentra en los planes que están hoy en la zona. Y se lo percibe un poco por la urgencia y un poco por los resultados. Les digo, por ejemplo, volviendo a un ejemplo, Waze Carpool, que es compartir los coches entre vecinos, básicamente, sí, lo mensura las emisiones de carbono ahorradas por las vías compartidas, pero no hace nada con eso. Y eso, de alguna manera, no encuentra las necesidades de ahorrarse emisiones por planes de movilidad en ciudades, estados, provincias o la federación. O sea, urge que el impacto climático sí sea apalancado en esos términos. Entonces, ese doble transversal que es los cambios climáticos y son los impactos climáticos de innovaciones que no son climáticas de principio, nos pone la cuestión de los roles. Al final, las cuestiones de roles, los cuales vienen nuestras amigas y amigos en el panel. Muy bien. Si los vamos a quizás clasificarlos en dos grandes grupos de roles, podríamos decir que uno son los agentes, los emprendedores, los que en realidad implementadores
de la innovación con impactos climáticos, en términos de gobierno, públicos o privados, la gente y las entidades que sí lo implementan. Y por otro lado, los grupos, las entidades, los gobiernos, los programas que lo facilitan y aceleran. Básicamente son dos grupos, ¿verdad? Entre unos y otros. Claro, y entre los roles de implementación, siempre muy duros, porque uno siempre necesita el palanque para eso, porque de nuevo, si lo brindamos lo que decimos en el inicio, o sea, cuando que la innovación de alguna manera involucra una disrupción comunitaria, o sea, empieza diálogo que muchas veces es un sentimiento que no está puesto de manera formal y eso para agarrarse, por ejemplo, la cuestión del financiamiento es algo durísimo. Entonces, por un lado, el rol casi independiente de los implementadores lo necesita tremendamente de los roles de los facilitadores. Y en los roles de facilitadores, claro, quizás podríamos ponerlos en tres subgrupos, o sea, los gobiernos que lo hacen bajo programas, facilitaciones legales, etc. Las agencias de cooperación y asistencia técnica, que de alguna manera brindan los conocimientos, los intercambios, los acercamientos, como es el caso del ETSLAC, entre los roles. Y por último, los inversionistas, porque al final es pensable que muchas de las soluciones, muchas de las entidades son entidades privadas en las cuales se traslada una cuestión que es de naturaleza privada y público en términos de llegarse a un resultado socioeconómico favorable para las zonas. Entonces, son tres grupos. Y entonces, con esto, yo cerro mi participación y creo que sería interesante no olvidar, claro, de los roles de apoyo, que yo de alguna manera no lo había considerado, que son los roles de capacitación y que hacen que la innovación no sea puntual, o sea, los centros de investigación, etc. Sería interesante también poner los grandes ejercicios de aceleración, que son básicamente los retos y los hackatones. Son promociones que muchas veces son, si lo parecen, menores. Por ejemplo, hackatones de diseño, de design thinking, muchas veces llegan a soluciones que no están listas para implementarse. Pero de alguna manera apalancan el proceso que habíamos enseñado antes, que es el proceso de concepción, prueba y retroalimentación. Con eso les agradezco y devuelvo la palabra a María Eugenia. Muchas gracias, María Eugenia. Muchísimas gracias, Francisco, por tan precisa introducción al concepto de innovación con impacto climático. Me permito ahora ceder la palabra a la señora Rosa Vázquez, que es quien va a moderar el siguiente panel sobre experiencias de innovación en cambio climático. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias a las personas que nos acompañan el día de hoy. De parte de Acción Clima y de GIZ, es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, el día de hoy en el panel lo que trabajaremos será sobre, bueno, dos preguntas base. Igual tendremos varias preguntas que se harán a las personas participantes. Vamos a explorar sobre qué conceptos y mecanismos de innovación climática están sucediendo en la región. Y al mismo tiempo también queremos conocer cómo estos conceptos de innovación se encuentran en los distintos roles y distintos actores que precisamente Francisco Maciel nos estaba comentando ahorita. Para eso le doy la bienvenida a las personas panelistas del día de hoy. Vamos a tener diferentes perspectivas. Desde la perspectiva gubernamental, me gustaría dar la bienvenida a Iván Alonso Delgado, de la Dirección de Cambio Climático del Gobierno de Costa Rica. Para la perspectiva inversionista, a Pablo Bernardo,
Él es administrador de diferentes empresas e inversionista. No voy a contar cuáles empresas porque él los va a comentar después. Para conocer también la perspectiva desde la cooperación internacional, le doy la bienvenida a Cristian López. Él es Project Manager del Climate Promise y también del NDC Support Program de PNUD para el Ecuador. Y también una perspectiva desde la implementación para Andrea Irarrázaval de Carbon Biocapture de Chile. Como les comenté, bueno, muy bienvenidas a las personas panelistas de este espacio. Es un honor compartir con ustedes. Como les comenté, vamos a tener 4 rondas de preguntas donde quiero que cada uno de ustedes se refiera brevemente, unos 2, 3 minutos. Si gustan, yo les puedo ayudar con el tiempo. Y a partir de ahí vamos a ir generando esta discusión. Y tal vez para iniciar, ya que la presentación que yo hago es bastante corta de parte de ustedes, agradecería mucho si se pueden ir presentando a nivel personal y a nivel también institucional y que nos comenten cuál es el vínculo que tienen ustedes con la innovación. Entonces, adelante. No sé quién gusta iniciar. Buenos días. Buenos días, Iván, adelante. Gracias, Rosa, y encantado de estar aquí con todos mis compañeros y compañeras. Y bueno, un gusto también compartir con la audiencia que nos acompaña esta mañana. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Iván Alonso Delgado, trabajo en la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. Y estoy coordinando, ya llevo 18 años trabajando en política pública climática y me toca lo que es el área de coordinación del área de adaptación al cambio climático del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. Un gusto. Muchas gracias, Iván. No sé si Andrea. Hola, Ahora sí. ¿me escuchan? Sí, Adelante. buenos días. Bueno, yo soy Andrea Irarrázaval, soy trabajadora social y hace 17 años que estamos desarrollando tecnología para capturar gases de fuente fija y atmosférica. Trabajamos en 5 países en este momento, partimos en Chile el año 2004 y ha sido un proceso bastante interesante de poder implementar tecnologías de captura de CO2 fundamentalmente, reutilización, captura biológica, y realmente ha sido un desafío importante porque podemos contar una historia bastante interesante de cómo hemos confluido la parte social, que por eso partió el proyecto, la innovación y el cambio climático, y también algunos temas y los desafíos de financiar las nuevas tecnologías. Desde Latinoamérica es un poquito más complejo. Así que muchas gracias por darnos la oportunidad de contar nuestra historia con ustedes. Muchas gracias, Andrea. Cristian o Pablo. ¿Cómo están? Muy buenos días con todos y con todas. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar con los panelistas y también con la audiencia de Let's Slack. Mi nombre es Cristian López, yo coordino el Climate Promise y el proyecto NDC-SP. Estos son proyectos del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica aquí en el Ecuador que se implementan con apoyo del PNUD. Y sí, en realidad, para dar una breve reseña, desde el proyecto hemos estado probando con nuevas tecnologías para llegar a diferentes resultados en los que el día de hoy voy a mencionar el tema de las ruedas de negocio, ¿no? El apalancamiento de financiamiento, que siempre es importante, pero también hemos estado probando con hackathons. Escuchaba la presentación del inicio, tuvimos uno igual en el equipo, y también probando otros temas como realidad virtual, la generación de podcast. Hemos hecho algunas cosas interesantes aquí en Ecuador. Y el día de hoy ojalá podamos compartir algunas de ellas. Gracias. Gracias, Cristian. Adelante, Pablo. Hola a todos, perdón por mi portuñol y para un latino estar hablando para una pantalla no es una cosa muy natural, pero ahora todos tenemos este hábito. Mi nombre es Pablo Bernardo, estoy hablando desde el sur de Portugal. Tengo 30 años de experiencia de vida de empresas. Ahora mi principal negocio es W4M, que es una empresa de software que trabaja esencialmente la gestión de Big Data y trabajo sobre información.
y para mí es un honor estar aquí hablando desde otra parte del mundo para una parte que a mí me gusta mucho, que es Latinoamérica, y tengo muchos amigos, tengo negocios en Brasil, en España, Portugal y un poco también en África. Por eso soy un tío que viajaba mucho a 2 años atrás, ahora estoy en prisión domiciliaria casi, pero las cosas empiezan a mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a las personas panelistas nuevamente. Y bueno, parte de lo que queremos conocer el día de hoy es precisamente qué conceptos exitosos o qué casos concretos de innovación con impacto climático tienen para compartir con la audiencia. Entonces, creo que eso es lo que todas y todos queremos conocer el día de hoy. ¿Dónde vemos esa innovación y qué impacto tiene sobre el cambio climático? Tal vez Cristian puede iniciar y comentarnos. Por supuesto, gracias, Rosa. Y bueno, brevemente para esta primera pregunta, lo que el día de hoy quería compartir con ustedes es la experiencia de las ruedas de negocio climáticas virtuales que hemos llevado a cabo aquí en Ecuador, bajo el liderazgo, por supuesto, del gobierno, pero con apoyo de la cooperación internacional, ¿no? Estas ruedas de negocio virtuales lo que intentan es poder, ¿no es cierto?, alinear los financiamientos que actualmente están ocurriendo en el país hacia proyectos climáticos, ¿no? Conectar esa oferta y demanda de financiamiento climático. Pero claro, tuvimos que en el 2020 afrontar la pandemia, ¿no es cierto? Y es ahí cuando empezamos a buscar nuevas alternativas, nuevas tecnologías para poder llevar a cabo este proceso. Y metodológicamente diseñamos una rueda de negocio virtual. Hemos ejecutado 4 de estos espacios, la última en el 2021. De hecho, la última rueda de negocio tuvo una doble funcionalidad, puesto se dio presencialmente en el stand de Euroclima en Glasgow, pero también en la COP26, pero también la llevamos a cabo de manera virtual bajo una plataforma 3D. Y tal vez de ahí podemos después compartir unas pequeñas fotografías para que ustedes puedan revisar lo que estoy comentando y cómo llegamos a tener esta plataforma virtual, ¿no? Eso desde mi lado para responder la primera pregunta, que es el caso que hoy día queríamos mostrar, y después puedo detallar un poquito más. Gracias, Cristian. Y pensando en ruedas de negocios, también nos interesaría conocer precisamente, y le hago la pregunta también a don Pablo, entonces, ¿qué conceptos exitosos o qué casos de innovación con impacto climático puede compartir desde su experiencia como inversionista? Por el tema del COVID me he quedado mucho tiempo parado y he empezado a mirar para otros tipos de negocio y de actividad. Y con el tema del Green Deal en Europa y toda la transición para la descarbonización, empecé por comenzar a desarrollar un modelo de producción de energía en un concepto nuevo y aquí en Europa, que es las comunidades energéticas, y estamos haciendo un tipo de box en que colocamos la energía solar, eólica y el hidrógeno como conjunto. Y aportamos cerca de las ciudades, el modelo para ciudades cerca del mar, con entre 50.000 a 100.000 habitantes, para poder fornecer cerca de 10% de la energía. Tenemos en el momento 3 ciudades que estamos trabajando para poner el modelo a funcionar. Y aquí es más un modelo también de crear desarrollo en cada ciudad, porque muchas veces se mira para los proyectos energéticos como mucho el explotar de algunas áreas, como en Europa ocurre con las quintas solares, que empieza a haber una reyección porque ocupa mucho espacio, no hay
una visión de retorno porque el consumidor no lo siente. Con el tema de las comunidades energéticas, nosotros podemos hacer una poupanza en la energía de cerca de 30% en la cuenta energética, y por eso dar el retorno y hacer dos cosas o tres. Una es crear desarrollo porque la compañía está cerca de la ciudad y va a crear empleo y todo ese desarrollo, porque es un tema un poco más complejo do que para el poco tiempo que hay. Después se puede acabar con la pobreza energética porque se puede dar más energía a más población a un precio más bajo. Y otro es también intentar que la economía circular sea una realidad, porque el uso del agua y todo eso está envuelto en el proyecto energético y financiero, porque no se puede mirar a desarrollo solo como algo utópico, y tenemos que pensar también que el inversor tiene que tener su retorno de la inversión. Eso es una parte importante, ¿no? Y en el modelo que está a ser hecho, eso ocurre. Por eso es interesante, pero necesita mucho más tiempo. Hoy dejo apenas un teaser para podermos hablar mejor en otra ocasión. Muchas gracias. Claro, y precisamente lo que buscamos el día de hoy y a través de estos conversatorios es generar eso, llamar la atención y a tener estos pequeños teasers para que más adelante precisamente se promueva innovación. Y con eso también quisiera conocer la perspectiva desde un actor implementador. Entonces, Andrea, si nos puedes compartir también como el caso concreto precisamente de innovación con impacto climático que han desarrollado ustedes. Tienes el micrófono apagado. ¿Ahora sí? Sí. Nosotros partimos el año 2004 porque en Chile hay una zona que habitualmente nos da malas noticias en temas ambientales. Hay una zona que se llama Ventana Puchuncaví Quintero, es una bahía, donde en el invierno no se rompe la capa de inversión térmica y en un radio muy pequeño hay 6 centrales termoeléctricas, 2 plantas de cemento, una fundición minera, terminales de gas y una planta química. Entonces, hace muchísimos años yo hice mi práctica profesional en esa zona y me di cuenta que uno de los principales desafíos de la comunidad para poder crecer era el tema de la contaminación del aire, fundamentalmente por la presencia permanente de distintos tipos de enfermedades pulmonares y porque había episodios de contaminación tan grandes que los niños se desmayaban en las salas de clase. Entonces, de hecho en Chile esa zona se le ha denominado una zona de sacrificio. Entonces, en esa perspectiva, yo me quedé con la iniciativa de poder dar una solución que pudiese capturar, previo a la emisión, los gases contaminantes de todas las industrias. Y como mi profesión no es científica, mi profesión es completamente social, me tuve que reeducar y empecé a investigar qué tendencia estaba en este momento desarrollando distintos centros de innovación mundial en temas de descontaminación, y encontré que había un microorganismo perfecto, que se llama microalgas, para capturar la contaminación de las industrias. Y en ese momento, cuando yo me puse a estudiar, se veían grandes proyectos desarrollados en la web, y se suponía que esto ya estaba funcionando hace mucho tiempo. Pero en avanzar la investigación me di cuenta que la mayoría de esos proyectos eran PowerPoint. Entonces no tenían resultados, no tenían escalamiento, no habían sido aplicados en industria, y eran iniciativas incipientes en laboratorio y que habían recibido financiamientos increíbles, por ejemplo, en Europa de la Comunidad Económica Europea, el proyecto BioHorizon de BioHorizon, aquí en Estados Unidos, el proyecto Beto del DOE, y en realidad dije, este desafío es mucho más grande que producir microalgas, es desarrollar la tecnología. Entonces desarrollé la tecnología, estudié muchísimo y empecé a mirar cuáles eran los desafíos, porque esto no es algo que yo haya inventado, la NASA lo está haciendo desde el año 59.
pero cuáles eran las deficiencias de esos proyectos y por qué no caminaban a nivel industrial. Entonces me preocupé de toda la parte negativa y estudié todos los puntos negativos de por qué estas tecnologías, habiendo recibido tanto financiamiento internacional y tanto apoyo de los gobiernos, no crecían. Entonces hice un balance en términos de escalabilidad, de utilización de la energía. Muchos de los proyectos lavaban los gases y la idea era justamente no utilizar más energía que iba a producir más contaminación. Entonces, el año 2009, 2010, encontramos para nosotros el equipo que era perfecto. Y me asocié con un grupo digamos, juntamos un grupo de gente del área de las ciencias, más las ideas que nosotros teníamos, y ya teníamos este fotobioreactor diseñado. Tuvimos la asesoría del Laboratorio de Energía y Geología de Portugal, Paulo, y desarrollamos este equipo que realmente ha sido un cambio de paradigma en términos de contaminación industrial. Primero, porque nosotros nos instalamos en esa misma zona de ventana y estamos trabajando ahí hace 11 años. Capturamos los gases completos, no los lavamos con material particulado, con dióxido de azufre, o sea, con dióxido de carbono, CO, metales pesados, nitrógeno, o sea, los gases completos de una termoeléctrica a carbón, sin depurar, nosotros los filtramos, tenemos una eficiencia de captura en CO2 del 86%, en azufre de los sulfuros de casi un 100%, y en los óxidos nitrosos de un 92%. Entonces nosotros dijimos, bueno, si esta tecnología funciona aquí en las peores condiciones operacionales, en otras industrias también tiene que poder hacerse, y tenemos una planta hoy día, tenemos la planta de Chile, tenemos una planta piloto funcionando en Colombia, en Cartagena de Indias con el grupo Argos, son plantas de cemento, y después de muchísimos años, 16 años de trabajo, el año pasado ganamos un concurso de la innovación en captura de CO2 de la industria global del cemento. Es una tecnología que ya está aprobada, como digo yo siempre, con una botella de vino chileno les cuento la historia, pero hemos pasado todo lo que se puedan imaginar para poder financiar la tecnología, para poder patentarla, certificarla, validarla, y además hacerla creíble, porque aquí viene una cuota importante, y me van a perdonar mis colegas, pero el ser mujer en una industria pesada es completamente diferente. O sea, llegar y siendo mujeres, y además que yo no era científica, no era ingeniero, era como que estaba hablando una locura. Entonces, hace 20 años atrás, y esto es una experiencia que yo siempre le cuento a las mujeres cuando yo doy conferencia, es una mamá del colegio, mi hijo, me dijo, Andrea, déjate de hablar de microalgas, de contaminación, de cambio climático, porque la gente no te entiende. O sea, ¿qué es el cambio climático? O sea, mejor dile que tú eres trabajadora social, no hablemos de estas cosas, porque estas cosas antes no se hablaban. Entonces, cuando yo hace 20 años empecé a hablar de cambio climático en Chile, y de que había que reducir las emisiones del plástico, y que teníamos que... La gente me miraba como que si yo me había vuelto loca. Entonces, hoy día, 20 años después, lamentablemente, la historia nos está dando la razón de que estamos actuando tarde, que además de mitigar y planificar y cambiarnos hidrógeno, tampoco podemos aumentar la pobreza energética. Entonces lo que hoy día tenemos que buscar es la descarbonización de los sistemas, y no solo la descarbonización, porque nosotros hablamos de carbono. El carbono es cambio climático, pero también hay otros componentes que, por ejemplo, la industria del vidrio, que tienen arsénico. Entonces hoy día hablamos de cerrar todas las carboneras. Es un paso, porque se podrían reemplazar por renovables. Pero el cemento, ¿cómo lo reemplazamos todavía? ¿Cómo reemplazamos el vidrio? Inclusive la cerveza. La cerveza, cuando nosotros digamos, oye, vamos a cerrar la cervecera, nos vamos a poner a pensar cómo descarbonizamos la cervecera. Entonces yo creo que la incursión de nuevas tecnologías y la apertura de los paradigmas de la generación de innovación son los que nosotros hoy día tenemos que identificar. Porque hay muchísimos proyectos muy buenos que se pierden en las ideas, no alcanzan ni siquiera a ser pilotos, porque no encuentran a alguien quien confíe, o el emprendedor o el creador no tiene la fuerza para poder salir adelante. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, que más gente tenga la fuerza para sacar este tipo de innovaciones adelante. Muchas gracias, Andrea. Y me sorprende, bueno, me parece una perspectiva también muy interesante desde el género, y cómo el hecho de ser mujer en una industria pesada también implica
romper con muchos paradigmas y de cierta forma también innovar, ¿verdad? Y también pensando en lo que usted mencionaba ahorita de la importancia del rol con otros actores, no quisiera dejar de lado también la perspectiva de gobierno, que hoy viene representada por don Iván de la Dirección de Cambio Climático, donde también me gustaría conocer entonces qué casos concretos de innovación con impacto climático se pueden compartir desde la dirección. Gracias, Rosa, y muchas gracias a los compañeros y la compañera que me antecedieron. Yo creo que la perspectiva de ellos es muy importante desde el punto de vista de cómo reducimos gases con efecto invernadero. Nosotros, desde Costa Rica, desde la Dirección de Cambio Climático, si bien es cierto, hemos desarrollado una estrategia para la descarbonización, incluso arriesgándonos en declarar la carbono neutralidad. Hemos entendido que si bien hemos sido exitosos en ese tipo de iniciativas, en realidad los problemas nuestros tienen que ver no con las emisiones de gases con efecto invernadero, como han propuesto los compañeros, sino que nosotros vivimos en una de las zonas más vulnerables a los eventos climáticos, huracanes, sequías, inundaciones. Nos afectan con mayor frecuencia e intensidad. Entonces yo vengo aquí a este panel a hablar de la perspectiva de la adaptación, de esos ajustes, de esas respuestas que podemos hacer para aprovechar oportunidades. Ahí es donde está la innovación para nosotros. La innovación está en cómo logramos moderar o evitar esas pérdidas y esos daños que se presentan en nuestros países por un evento climático. Si es que es posible hacer una determinación causal, que es por el evento climático el problema, y no por las vulnerabilidades propias del sistema y la organización humana en la que habitamos. Entonces, para nosotros la innovación tiene que ser a través de esas medidas de adaptación. Medidas que tienen que responder a una necesidad concreta de un país, que es una pérdida concreta a nivel económico, una pérdida concreta a nivel social y una pérdida concreta a nivel ambiental. Qué difícil es para nosotros cuantificar las pérdidas y los daños ambientales por un evento climático, ni siquiera extremo. Lo que hemos notado es que para poder determinar y hacer buenas innovaciones con soluciones basadas en la naturaleza, con perspectiva de género, de derechos humanos, perspectiva de pueblos originales, afrodescendientes, ojalá transversalizado todo eso con datos desagregados, nos hemos dado cuenta que para poder hacer esos ajustes y esas respuestas necesitamos buena información climática. Entonces, ¿qué les traigo hoy acá? Un programa global de innovación que se llama Servicios Climáticos para las Infraestructuras Públicas. ¿Y qué son los servicios climáticos? Para nosotros, dentro del proyecto CSI, que así lo llamamos, Servicios Climáticos para las Inversiones en Infraestructuras, lo que tratamos es de hacer cuatro paquetes de trabajo. El primero tiene que ver con la información climática. Para información climática, bueno, ¿qué oferta existe? ¿Qué oferta hay en nuestros países? La data climática, sea por parámetros de precipitación, de humedad relativa, de rayería, bueno, temperatura, ¿esa información es accesible? ¿Es gratuita? ¿No es gratuita? ¿Hay alguna interfaz en nuestros países para poder acceder a esta información climática? ¿Qué tipo de servicios, es decir, el uso de esta información climática ya más digerida, qué tipo de servicios se nos están dando a cierta demanda que existe en el país? ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es la interfaz de acceso a esta información climática? Entonces, llegamos a este tema con CSI, con el programa de servicios climáticos para las infraestructuras públicas, en primer lugar, planteándonos el tema de los datos climáticos. Necesitamos hacer una discusión nacional
sobre el acceso a la data climática, cómo acceder a él. Pero no solo eso, sino que esa data climática va a ser la condición necesaria para poder hacer las evaluaciones de riesgo en las infraestructuras, que es lo segundo que vinimos a hacer con este proyecto de CSI, de servicios climáticos para infraestructuras públicas, que fue desarrollar una metodología costarricense utilizando en parte varios protocolos que hay a nivel internacional de evaluaciones de riesgo, pero una metodología hecha a la medida de Costa Rica, donde logramos hacer aplicaciones en varias infraestructuras, un puente y varias infraestructuras de recurso hídrico, que aquí le llamamos las ASADs, que son asociaciones comunales de recurso hídrico. Entonces, lo que hicimos fue ese tipo de evaluaciones. Logramos desarrollar un decreto de resiliencia que es innovador porque por primera vez en la historia unificamos infraestructuras grises como un puente, como un EVAES, un hospital, una escuela, lo equiparamos a la par de un humedal, de un manglar o de un arrecife coralino. ¿Por qué? Porque todos los grises, infraestructura verde, infraestructuras azules, dan un servicio público a la comunidad y la continuidad de este servicio ante un evento climático es lo que va a permitir resiliencia a las comunidades. Entonces, nosotros dentro del proceso que estamos llevando a nivel de innovación es la discusión y el acceso a la data climática. ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿Cuáles decisiones? A partir de las evaluaciones de riesgo climáticos en las infraestructuras. Nos hemos dado cuenta, por lo menos en nuestros países, que los eventos climáticos han afectado al sector agropecuario, también al sector infraestructura. Y dentro de la infraestructura, muchos tienen que ver con puentes, con carreteras, pero eso es lo que podemos cuantificar, pero no podemos en estos momentos cuantificar las pérdidas y los daños por eventos climáticos a nivel ambiental, es decir, cuánto perdemos en cobertura boscosa, cuánto perdemos de humedales, de manglares, etc. Bien, dentro de las cosas que ya, porque tengo más que contarles, pero creo que lo voy a dejar una pausa por acá, es el tema de la creación de causalidades. Y vamos a después seguir ampliando sobre esto, que es cómo realmente determinar que es por un evento climático el problema y no por las vulnerabilidades y las exposiciones de los propios territorios. Muchas gracias, Iván. Y parte de lo que, bueno, de lo que usted comentaba con lo que es precisamente la construcción de mecanismos de resiliencia, la atención o la cuantificación de pérdidas y daños, también lo comentaba Andrea, con respecto a la importancia del acceso o la creación de redes de personas científicas para lograr que una tecnología despegue. Quisiera pasar a la pregunta siguiente de cómo es la relación con otros actores a la hora de precisamente desarrollar innovación. Entonces, quisiera que me comenten un poco eso. Ya varios de ustedes hablaron sobre los modelos de trabajo que tienen, pero quisiera que nos enfoquemos en precisamente esta relación con otros actores. ¿Quién guste iniciar? Gracias, gracias Rosa. Justamente, y gracias por poner esta lámina con estas fotografías que demuestran o ejemplifican, digamos, el proceso de las ruedas de negocio virtuales climáticas en tercera dimensión que llevamos a cabo, ¿no? Desde el proyecto NDC. Y contestando un poco la pregunta de actores, hay en este tipo de espacios, digamos, podemos identificar dos actores relevantes, ¿no? Los proponentes de proyectos, ¿cierto? Y a su vez también financistas de proyectos. Después también están algunos que hemos denominado como catalizadores, que muchas veces pueden tener tecnología, son proveedores y ayudan también a que se puedan concretar estos acuerdos de financiamiento, pero también dentro de estos espacios hemos tenido acuerdos de asistencia técnica, acuerdos para generar estudios, diferentes tipos de acuerdos que ayudan a generar este impacto en materia climática para el Ecuador, ¿no? Entonces, pero desde la perspectiva de estos dos principales actores, tanto de la demanda como del
o de la oferta de proyectos y de la demanda de financiamiento, puedo decirte que todos de ellos han recibido bien el espacio, ¿no? El probar esta metodología ha tenido algunos impactos importantes. Por ejemplo, la presencia de muchos países participando. Normalmente en un espacio presencial, ¿no es cierto?, hubiera sido complicado poder mostrar esa oferta de proyectos, sobre todo en Latinoamérica, a bancos, por ejemplo, en Asia, a fondos privados de Europa. Tuvimos inclusive algunas entradas desde financistas chinos, ¿no es cierto?, que seguramente en un espacio presencial se hubiesen planteado un poco más del poder viajar, ¿no es cierto?, para poder llegar a ver esta oferta de proyectos. Así que creo que desde esa perspectiva ha sido un éxito el poder llevar a cabo el espacio así, con esta modalidad, por así decirlo, virtual, para poder garantizar la presencia de financistas. Además también, y no es algo menor, la metodología, digamos, con esta nueva tecnología, permitió que podamos tener el espacio abierto 24/7 con una carga de información en la que no necesariamente se necesita tener una interacción constante, ¿no? Digamos de 8 a 5 de la tarde por parte de en el horario latinoamericano, ¿no? Sino también al dejar información precargada y al dejar también mensajes precargados mediante este icono o avatar virtual, es posible llegar a primeros contactos con otros financistas que además también pueden darse el tiempo cuando ellos puedan, asimilando un poco a lo que vemos ahora con las plataformas digitales de streaming, cuando ellos puedan acceder a toda esta información durante un tiempo específico que se ejecutaba la rueda de negocio, ¿no? 3, 2 días, dependiendo la que llevamos a cabo. Entonces, estas dos ventajas, digamos, con los actores financistas resultó bastante positiva. Nosotros tenemos un dato de aproximadamente 1.500 personas participando del espacio, no simultáneamente, porque en realidad la plataforma, y para ir un poquito a un tema técnico, ahí la plataforma solo admite a 500 simultáneos, pero igual es un número muy importante. Sin embargo, en el registro del tiempo podemos llegar a mencionar que tuvimos una participación de hasta 1.500 personas, más de 30 financistas. Se pudo poner una demanda de proyectos, más de 60 proyectos, ¿no es cierto?, relacionados con cambio climático. Entonces, esa relación con los actores desde esa perspectiva es bastante positiva, pero a su vez también desde el proponente, ¿no? El poder de alguna manera homologar la información que se coloca para que un financista pueda acceder o valorar su inversión o su acuerdo técnico frente a un proyecto de cambio climático también es importante. Y este proceso acompañó desde la asistencia técnica también el apoyar a algunos desarrolladores de proyectos que no tienen todas las capacidades, sobre todo al inicio, ¿no es cierto?, para poder generar un proyecto vendible o un proyecto que pueda tener los componentes de mitigación y adaptación al cambio climático súper claros. Es parte también del proceso, poder dar esa asistencia técnica al espacio. Solamente tal vez, y para ir concluyendo con el tema de la pregunta de los actores, creo que también es importante mencionar que el rol que pueden tener las agencias de cooperación, así como los multilaterales y también el gobierno dentro de estos espacios es fundamental para poder relevar, digamos, y también tener ese impacto que necesitamos de visibilización para este tipo de espacios. Así que eso es lo que puedo compartir respecto al relacionamiento de actores. Gracias, Rosa. Gracias, Cristian. Y sí, precisamente, y es parte de lo que nosotros estamos buscando construir con el Hub de Innovación, favorecer estos intercambios y precisamente brindar esta asistencia técnica. No sé si Paulo, Andrea, Iván quieren referirse también a este relacionamiento con actores. Veo que Andrea tiene su micrófono abierto. Adelante. Sí, mira, yo creo que es distinto cuando uno, dependiendo de la función que esté cumpliendo, el relacionamiento con los actores se va modificando. Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, el financiamiento de la inversión en la tecnología y el tiempo ha sido una inversión nuestra. O sea,
personal. Entonces, buscar financiamiento para una nueva tecnología, fundamentalmente en América Latina, es súper complicado. O sea, es casi imposible. Y cuando nosotros partimos mucho más que lo que es hoy día, yo creo que hoy día hay un poquito más de apertura, pero la credibilidad de nosotros, por ejemplo, y te lo pongo un ejemplo, en una conferencia en Holanda hace un par de años, un Venture Capital me dijo que mientras nosotros estuviéramos en Chile o en Colombia, íbamos a tener menos posibilidades sobre una tecnología verde de tener una inversión fuerte. Mientras no tuviésemos algo en Estados Unidos, en Europa o en algún país serio de Asia, me acuerdo de la frase, yo tengo muy buena memoria, me aprendí la frase de memoria, iba a ser muy difícil que nosotros pudiéramos escalar la tecnología. Entonces, nos pusimos un desafío importante, que era, aparte de seguir haciendo lo que estamos haciendo en Latinoamérica, y hoy día trabajamos también en Honduras, en un proyecto súper bonito en San Pedro Sula, que involucra el mejoramiento no solo de las emisiones de una termoeléctrica, sino también el involucramiento de la comunidad local de la aldea donde está la termoeléctrica. Nosotros dijimos, bueno, si hemos probado que la tecnología funciona bien, la tenemos certificada y todo, ¿por qué no lo hacemos en Estados Unidos? Entonces, en un par de meses más vamos a tener la primera planta piloto de nuestra tecnología, instalar una planta de cemento aquí en la Florida, en Orlando. Pero ¿cómo llegamos a eso? Llegamos a eso porque tuvimos un cliente, que es Cementos Argos, que cree en nuestra tecnología, que la ha probado para sus propios procesos y que además le permite generar algo en un proyecto de economía circular, porque ellos generan su propio combustible con lo que es la biomasa que nosotros producimos. Entonces es un cambio de paradigma, porque ustedes saben que la industria del cemento es una industria en emisiones bastante fuerte y que hoy día está en una carrera por la descarbonización importante, pero no es solo carbono, sino que hay varias cosas más que tienen los gases que hay que mejorar. Entonces nuestra tecnología, que abate el 100% de las emisiones prácticamente, permite generar una biomasa que para ellos es combustible. Entonces, ¿dónde se vinculan los actores? Nosotros tenemos que validar la tecnología y conseguir que las autoridades nos dejen primero instalar las plantas. Segundo, tuvimos que validar la tecnología y patentarla. Entonces, involucrar actores y desarrollar el conocimiento para poder, porque yo podía tener el mejor reactor del mundo, pero si no lo sé usar, a mí me pasa en un auto de Fórmula 1, no lo voy a saber manejar. Entonces, aunque yo haya manejado mucho tiempo. Entonces, nosotros nos preocupamos de involucrar actores para también mejorar conocimiento. Crear el conocimiento de la comunidad sobre la tecnología nuestra. La premisa nuestra era que la tecnología la pudiese usar cualquier persona que sepa leer y escribir. Por lo tanto, con eso también ampliamos el espectro de la gente que vive alrededor de las industrias. Generamos empleos de calidad, capacitamos a la gente y eso va generando un círculo virtuoso alrededor de lo que por años ha sido un problema, que es la contaminación. Y no solo del aire, porque cuando tienen sulfuro, cae al suelo y generan lluvia ácida en los suelos. Entonces, ese cambio yo creo que es parte importante del relacionamiento con los actores. Es también ir informándole a los gobiernos, a las autoridades locales, de que se pueden hacer cosas que no tienen un costo, y no estamos hablando de ingeniería para mandar cohetes a la Luna o a Marte, sino que estamos hablando de una aplicación completamente accesible a cualquier comunidad. Y en esta área, nosotros hace un par de años atrás, dijimos, bueno, hay un tema que afecta mucho en los campos, fundamentalmente, donde la gente se calefacciona quemando carbón o leña dentro de sus casas. Entonces, muchas veces ese carbono o leña les causa problemas de salud, inclusive la muerte. Entonces nosotros inventamos un pequeño módulo para poner en las chimeneas de las casas, en las chimeneas donde sale el carbón que ellos queman, y se pone un reactor por casa, se genera el propio fertilizante para la gente que cultiva sus cosas, depuramos el aire y además aportamos oxígeno a la atmósfera. Entonces nosotros no solamente nos preocupamos de ir a la contaminación macro, sino que también estamos preocupados de la gente que vive alrededor de las industrias o la gente que en su propia casa genera contaminación.
Entonces, tú vas vinculando actores que son actores sociales, que es lo más importante, que es la gente, también después el actor industrial y también los gobiernos, porque en el caso de Carbon Biocapture, la tecnología se puede aplicar en una ciudad, poniendo los paneles en muro y tomando la contaminación de los sistemas de ventilación, por ejemplo, y aportando oxígeno a la atmósfera, y también podemos poner un parque de captura de carbono para contribuir a la descarbonización de cualquier industria, cualquiera, sin excepción, desde fundiciones de metales hasta una planta de cerveza que es el gas más puro. Entonces, pero ¿cómo vinculamos los actores? ¿Cómo nos hacemos creíbles? Nosotros lo hicimos puerta a puerta. O sea, llegábamos puerta a puerta, nos podían atender o no atender, prestar atención o no atención, pero teníamos la convicción de que nuestra tecnología es un aporte. Entonces, como es un aporte, ese aporte se puede transformar también en un beneficio, como decía recién nuestro amigo de Costa Rica, en una adaptación. Porque hoy día estamos en una guerra contra el tiempo en cuanto a la descarbonización. Entonces, cualquier pequeña acción contribuye, y cuando en las unidades móviles, y no toda la gente tiene plata para comprarse auto eléctrico, o no toda la gente tiene la electricidad para enchufar el auto, o sea, todos queremos que así sea, pero también esa energía se tiene que generar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, y la vinculación de los actores tiene que ir, en mi opinión, apuntado a disminuir las brechas y los accesos. Porque nosotros podemos hablar un montón de cosas, pero si la señora o el caballero no tiene para pagar su cuenta de electricidad a fin de mes, o no tiene electricidad, es mucho más complejo. Entonces yo creo que el debate tiene que estar entre que las políticas públicas apoyen los planes de descarbonización, pero descarbonización segura, que no dejemos a los pueblos desprovistos de energía o a un costo inaccesible. Tenemos que generar planes de adaptación a todos los impactos climáticos. Yo vivo en Miami, por lo tanto nosotros también estamos súper expuestos a los huracanes. De aquí, cuando nosotros hablamos de cambio climático, la gente a veces ni siquiera sabe de qué estamos hablando. Y hay montañas de plástico en las calles, y es como otro mundo. Pero cuando decimos, mira, va a subir el mar y te va a llegar a la puerta de tu casa en Miami Beach, y tu inversión se va a complicar, es como que la gente ahí se pone alerta. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que vive en la costa, o los pescadores que tienen sus pequeños barquitos? O sea, nosotros tenemos que mirar el mundo de una manera global. Y esa globalización pasa, primero, por mantener el respeto por las personas. Segundo, por preocuparnos del vecino, digo yo, es como quién está al lado mío. Y tercero, que la descarbonización tiene que ser un proceso responsable. Un proceso responsable que llegue a toda la gente y que se pueda acceder a esa descarbonización. Bueno. Gracias, Andrea. Y yo creo que pensando en la pregunta y precisamente este relacionamiento con los actores, tanto Cristian como Andrea completaron muy bien la respuesta, donde Cristian lo que establece es la importancia de crear espacios como estas ruedas virtuales de negocios para precisamente generar intercambios y negociación. Y por otro lado, Andrea complementó con el acceso a información que tienen que tener los diferentes actores y conocimiento, y además cómo tenemos el deber de que la innovación que se promueva y se proponga tenga un enfoque de justicia social. Ella hablaba sobre justicia energética, pero también yo creo que lo podemos trasladar a diferentes aspectos, y viendo un poco también el tema del tiempo, porque ya nos quedan algunos minutitos, lo que voy a hacer es lo siguiente. La última pregunta es, ¿cómo nos imaginamos la innovación en la acción climática para el 2025? Entonces voy a pedir a Paulo y a Iván que en 2 minutitos cada uno nos cuenten esta imaginación, y tal vez a Cristian y Andrea, y también invito a las personas participantes que nos pongan una palabra en el chat sobre cómo se imaginan esta innovación climática al 2025. Entonces, no sé, le paso la palabra a Paulo. Yo voy a utilizar un minuto para hablar de los enlaces con los demás en el ambiente de innovación, y en el otro para el 2025. Nosotros lo que ha ocurrido ha sido muy interesante oír a vosotros, pero en especial a Andrea y a Iván, porque el proyecto que tenemos, que se llama Mesegra, asenta precisamente en un proceso de mucha captación de datos
para hacer la predicción de los consumos de energía y también de lo que puede ocurrir o no si hacemos las modificaciones de hábitos y intentar utilizar la inteligencia artificial, porque eso yo hago en los shopping centers para poner al consumidor a consumir más o menos, es utilizar la misma metodología, pero en una ciudad a que nosotros llamamos la metodología Mesegra, que es Smart and Green en la ciudad. El otro tema es que no se puede hablar en descarbonización y no dar el retorno a la población de lo que está ocurriendo. Si yo hago las modificaciones, yo tengo que presentar al consumidor porque ha cambiado un hábito, su cuenta de electricidad se ha quedado más barata o la calidad de la salud ha sido mejor. Y tenemos la plataforma que hace toda esa medición y lo transmitimos para los ayuntamientos porque trabajamos directamente con las ciudades para tener un nivel de datos ambientales que solamente con eso podrán probar si influyeron o no, porque decir que hemos mejorado sin tener un punto de partida y una base de datos y de información no se consigue hacer. Hablando un poco de 2025, en primer lugar, lo que para mí es importante es que se haga las cosas small is beautiful, porque no es importante porque las grandes compañías se instalan, hacen su trabajo y eso es normal. Pero hay un nicho, no sé si se dice así en castellano, una área de mercado que es las ciudades un poco abandonadas y por eso cuando Andrea falaba de quien se aquece con madera, con carbono, con eso que a veces parece un poco que ha ocurrido a ciclos atrás, no, es una realidad tanto en Europa como en América Latina y por eso tenemos que estar perto de esas poblaciones más desfavorecidas y el modelo de Mesegra es precisamente eso, crear condiciones utilizando la tecnología y la innovación, porque también hacemos dinero con los datos que captamos y vendemos después a empresas que es importante esa información, pero crear mejor calidad de vida. Y cuando yo he pasado mucho tiempo de mi vida también en Brasil trabajando y me ha dado una visión de América Latina que es muy rica. Y es un error cuando se mira a América Latina y no se entiende que es el continente con más futuro para mí, porque tiene una población muy joven y quiere trabajar, quiere hacer las mudanzas y por eso es para mí un buen local para inversión. Por eso, terminando, y voy a hacer una confidencia, yo no soy... Mi formación es psicología, por eso mi mirada es siempre en las personas y cómo impactar en la vida de las personas con lo que hago. Obviamente que tengo que ganar dinero, pero siempre mirando en la impactación de la tecnología y del desarrollo en las personas. Por eso que 2025 se consiga trabajar más con los temas de innovación a un precio bajo para poder ser disponible
para todos y que el clima mejore y en especial ahora hablando de Europa, que Putin gane un poco de inteligencia y se pare todo eso porque está muy raro el tema. Por eso, muchas gracias por la oportunidad y espero poder hablar más porque gustaría conocer mejor el tema que Andrea ha presentado, lo que Cristian también y lo que Iván, porque mi negocio toca con las actividades de vosotros. Claro, muchas gracias, Pablo. Y tal vez ya para cerrar, Iván, y en un minutito, porque ya nos están cortando. Lamentablemente este panel es bastante corto, aunque yo creo que podríamos hablar horas de horas y precisamente intercambiar mucho. ¿Cómo se imagina usted la innovación en el 2025? Gracias, compañeras. Muy importante lo que dijeron mis compañeros anteriores. Yo creo que a veces creemos que aquí hay amenazas y yo más bien desde hace rato vengo diciendo que en América Latina y el Caribe están las soluciones. Aquí tenemos las respuestas, aquí tenemos las soluciones basadas en la naturaleza y yo creo que si hay un lugar en el mundo que hay que volver a ver es América Latina y el Caribe. Más bien en buena hora que seamos de América Latina y el Caribe, porque desde aquí podemos llevar muchas soluciones. ¿Soluciones como cuáles? Como, bueno, lo que les vengo contando, que la adaptación es el rostro humano del cambio climático. Ustedes un gas de efecto invernadero no lo abrazan, no lo sienten, no lo lloran, pero una pérdida ustedes la ven, un daño ustedes lo ven, una pérdida humana ustedes la lloran, una pérdida social nosotros la lloramos. Entonces, la innovación que yo veo de aquí al 2025, acceso al dato climático, quisiera ver mejores servicios climáticos, me gustaría ver la participación de la gente en la toma de decisiones. Creo que hay que hacer, y eso es lo bonito de la innovación que les traje, que es esta herramienta, se llama MERSI, que es la metodología de evaluación de riesgos de cambio climático en infraestructuras, donde la gente participa, da su perspectiva de cambio climático, cómo ellos lo viven en los territorios, y a eso se le compara escenarios climáticos, información científica y los decretos de emergencias, y se determina, ¿verdad?, que muchas veces la comunidad tiene mucha razón, tiene muy buena memoria histórica. Hay que tomar en cuenta las comunidades en la toma de decisiones. Eso es lo que yo veo para el 2025. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias de verdad a las y los panelistas que nos acompañaron el día de hoy. Creo que a modo de cierre nos quedamos con esto último, innovación para las personas. Y siempre que buscamos innovar para la acción climática es siempre con el rostro de las personas y pensando en cómo mejorar la calidad de vida y el acceso a la justicia de todas las personas. Y bueno, ya cerramos Perdón, Rosa, este espacio. Todas las personas y los ecosistemas. Y los porque yo desde el Ministerio de Ambiente tenemos que hablar de los que no tienen voz, que son los ecosistemas. Claro, y no podemos ser personas sin ecosistemas. Entonces, muchas gracias, Iván, por este aporte. De verdad, muchas gracias por haber compartido en este espacio y paso la palabra a María Eugenia para que nos presente a las personas que darán las palabras de cierre. Muchísimas gracias, Rosa, por la moderación y a cada una y a cada uno de los panelistas por tan interesante aprendizaje que nos han ofrecido, tan diverso y del que de verdad hay mucho que aprender y mucha riqueza. Quisiera pasarle la palabra a la señora Patricia Campos, directora de Cambio Climático de Costa Rica, al señor Pablo Rojas, es asesor del clúster regional de clima y biodiversidad. Muy buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días, le estamos escuchando, Patricia. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos los que nos están o nos han acompañado el día de hoy en este, pues, importante evento enfocado en la innovación
con impacto climático en Latinoamérica. Realmente les agradecemos muchísimo pues el tiempo que han dedicado y su activa participación, y por supuesto muchísimas gracias también a la GIZ por haber habilitado este espacio tan importante, no solo a nivel nacional, sino en la región latinoamericana, y yo creo que de eso se trata, de que compartamos nuestras experiencias, nuestras inquietudes, nuestros conocimientos, y todos aportemos en esta gran causa y en esta pues reto y oportunidad, como ustedes han dicho, que tenemos de aquí en adelante. Y es que avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de París requiere diseñar e implementar un conjunto de políticas públicas que abarquen lo económico, social y ambiental, la innovación tecnológica, cambios regulatorios, y no solamente regulatorios, también institucionales, de tal manera que contribuyan al cumplimiento de nuestras NDCs. Por eso es crucial para todos los países aumentar la ambición en las metas climáticas y buscar formas de implementación accediendo al financiamiento climático y a esa ansiada transferencia de tecnología que nos permita pues cumplir con todos estos retos que el día de hoy y que en nuestro futuro estamos enfrentando, y lamentablemente pues seguiremos enfrentando, pero creo que tenemos la capacidad de poder abordar el tema y salir adelante. También es clave reconocer el valor del conocimiento que tenemos todos y que hemos venido desarrollando. Y sigo hablando como región latinoamericana, que al replicarse y adaptarse a cada contexto generan un mayor impacto, potencian más sus resultados. Y es que compartir experiencias desencadena acciones que alimentan al ecosistema de innovación, construyendo bases ¿para qué? Para implementar y alcanzar los resultados en los planes nacionales que cada uno de nuestros países tienen en esta acción climática. Es por lo anterior que desde el gobierno de Costa Rica y con mucho orgullo reconocemos la importancia de la difusión e intercambio de experiencias que pueden generar lo que acabo de explicarles, esos resultados mayores al ponerse a disposición todos nuestros aprendizajes de toda la región latinoamericana. De igual forma, el país puede aprender de otras naciones que han hecho cosas importantísimas en temas que siguen siendo grandes retos para avanzar en estas metas climáticas. Por eso trabajamos en cifrar espacios y apoyar plataformas para la difusión del conocimiento como el NDC Hub, con apoyo de la cooperación alemana y la GIZ, a la cual ya le di mi agradecimiento, y se está articulando esto como una forma de innovación que precisamente permitirá impulsar procesos e intercambiar experiencia de Costa Rica en acciones climáticas con todos los países. Nuestra visión es que estos intercambios y estos esfuerzos puedan generar enfoques y proyectos y procesos innovadores que ayuden al avance y a lograr esa ambición en las metas climáticas. Queremos entonces facilitar que los países utilicen la experiencia de Costa Rica para avanzar en sus metas climáticas y, por supuesto, que nos intercambien sus experiencias, que también serán muy valiosas para nosotros para poder seguir adelante con nuestra ambición. Consideramos estratégico también el apoyo a procesos de acción climática, el construir mecanismos de política pública necesarios para promover la innovación y garantizar no solamente la innovación, sino la sostenibilidad en el tiempo, identificar acciones que puedan fortalecerse al ser institucionalizadas y que no sean una acción que quede ahí sin vida, sino más bien que cada día crezca y que vaya teniendo esa mejora continua. Este uso de procesos de innovación para el modelo de desarrollo del país no es nuevo en Costa Rica. Ejemplos como la gestión de bosques y áreas protegidas que hemos hecho desde el año 1985 aproximadamente, el esquema de pago de servicios ambientales que vino vinculado a ese gran proceso de reforestación que tuvimos, el modelo de turismo, ecoturismo, naturaleza, el modelo de nuestra matriz energética que es en un
100%, casi muy aproximado al 100% de energía renovable, entre otros, son reconocidos en el mundo como ejemplos de innovación de desarrollo sostenible, pero esto no se queda ahí. Hay que seguir haciendo esa mejora, hay que seguir con esa innovación y hay que seguir con esa ambición para enfrentar los retos que tenemos. En la región de América Latina y el Caribe, 8 países se encuentran entre los 10 más vulnerables del mundo ante los efectos del cambio climático. Y es por esto que llamo la atención que tras las repercusiones económicas de la pandemia, nos encontramos también ante las oportunidades, como decían, como antes lo hacían ver, nos encontramos ante esas oportunidades de emprender un cambio transformador e invertir con un mejor tipo de desarrollo que cree un futuro más verde, más saludable, más inclusivo, que promueva esa transición justa ante este pues nuevo modelo de desarrollo de cada uno de nuestros países. Afortunadamente, la región lo ha entendido, se ha dado cuenta de la importancia de un enfoque de todo el gobierno, de todos los gobiernos en esa acción climática tan requerida, como lo demuestra la creciente participación que han tenido nuestros países en los ministerios de finanzas, de economía, de planificación, en la incorporación de consideraciones climáticas en los procesos presupuestarios y la planificación nacional. Estos esfuerzos gubernamentales deben acompañarse de acciones innovadoras que nos permitan alcanzar estas metas climáticas. Es decir, esto no debe ser un enfoque de una institución, de un ministerio, de un sector. Esto debe ser una meta de los países, es una meta país para la calidad de vida de todos los habitantes de nuestros países. En resumen, y para no quitarles más tiempo, es importante recalcar esa articulación en el sistema de innovación. Esto es clave ante la urgencia que tenemos de impulsar una recuperación sostenible ante los sectores económicos y además también poder trabajar para superar esta crisis económica que tenemos. Yo podría pensar que es la peor crisis en un siglo debido a los efectos del COVID-19. Hay que tener un enfoque ambicioso, coordinado, innovador y sobre todo enfocado en esa acción climática que comprende el poder de la naturaleza, que lo reconoce, que la naturaleza puede fomentar esa recuperación que asegure un crecimiento sostenible para nuestra región y nuestro planeta. Y dicho lo anterior, pues les doy muchísimas gracias y bueno, muy esperanzada de todo lo que hemos escuchado el día de hoy y por favor cuenten con nosotros y reiterar mi agradecimiento a GIZ por este espacio y que tengan pues muy buen día y muy buena semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Patricia, por su valiosa intervención. Le doy la palabra al señor Pablo Rojas, asesor del Clúster Regional de Clima y Biodiversidad de GIZ. Sí, muchas gracias, María. Y un cordial saludo también a doña Patricia, nuestra directora del Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía. No voy a quitar muchos minutos, puesto que soy bastante consciente del tiempo. Pero por parte de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, la GIZ, les queríamos nuevamente agradecer a todos los participantes por haber sacado un espacio en agenda. Sabemos que es difícil y que también estamos con muchas actividades y gran cantidad de webinarios y similar. Sin embargo, les agradecemos la participación y la muy activa también audiencia que tenemos el día de hoy. Y hago extenso también mi agradecimiento al grupo de organizadores, ¿no? Porque esto es un esfuerzo conjunto entre la GIZ y la plataforma regional Let's Lac. Y también me gustaría saludar y agradecer a mis compañeros panelistas, expositores del día de hoy, Francisco, Andrea, Cristian, Iván, Pablo. Muchas gracias también por compartirnos un poco de su experiencia y de sus visiones, ¿no? para promover la innovación en un contexto latinoamericano, regional e internacional
lleno de retos y que cada vez pues se pone más complejo, ¿no? Creo que mis antecesores han sido bastante exhaustivos en tocar los temas que son de interés para la región latinoamericana, pero no quisiera tampoco irme sin volver a insistir en la necesidad de la innovación en un contexto latinoamericano de desigualdad, en un contexto latinoamericano lleno de problemáticas estructurales, tanto en lo económico, lo ambiental, lo social, pero que vino a ser manifestado o vino a ser catalizado por la pandemia del COVID-19 y por también los problemas, ¿no? Políticos, estructurales que hemos tenido en los diferentes países de la región, cada uno con sus circunstancias y realidades muy distintas. Respecto al cambio climático, como bien insistían algunos colegas, principalmente Iván, vivimos en una de las regiones más vulnerables del cambio climático y que eso no se nos olvide, ¿no? Que eso no se nos olvide que es el rostro humano del cambio climático y que trabajar en fortalecer la resiliencia y mejorar la adaptación tanto de nuestras sociedades, pero también de nuestros ecosistemas debe ser tema clave. Sin embargo, también vivimos en un contexto en el que urge levantar la ambición climática, en el que urge como región posicionarnos también como laboratorio de descarbonización de varios países, y entre ellos eso ha sido mucho la visión que ha tenido Costa Rica, liderado por el Ministerio de Ambiente y Energía, por la Dirección de Cambio Climático y con el apoyo de diversos organismos de cooperación internacional. Y desde la GIZ, por supuesto, nos ponemos siempre a las órdenes y nos enorgullece trabajar de lleno en un país que lleve estos temas tan a la vanguardia como Costa Rica. El tema y la agenda climática no debe ser tomada o no debe ser encasillada como un tema exclusivamente ambiental, sino que debe ser una agenda de desarrollo, sobre todo considerando los temas del impacto de la pandemia y la gran urgencia de trabajar en temas de recuperación verde, trabajar en temas de transición justa, de creación de empleos verdes y en una promoción de una economía más sostenible, descarbonizada y resiliente. Y en este sentido, la innovación se vuelve sumamente importante porque no podemos seguir haciendo lo que veníamos haciendo antes y debemos acelerar no solo la implementación de las medidas, sino también aumentar la ambición de las mismas. Y un aumento de la ambición con menos recursos pasan por poder ser lo suficientemente creativos e innovadores como para poder llevar soluciones transformadoras que catalicen los diferentes cambios que requerimos en los sectores como energía, movilidad, transporte, residuos, bosques, ecosistemas, entre muchos otros. En este sentido, el Ministerio de Ambiente y Energía, con apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, la GIZ, trabajamos en la articulación de este Hub Regional de Innovación de NDCs, que hoy nos complace compartir con ustedes y ser los organizadores de este foro, para permitir justamente al país impulsar estos procesos de innovación y este intercambio de experiencias en acciones climáticas en Latinoamérica, no solo de acciones que sean exitosas, sino también de cosas que no funcionaron, porque yo creo que muchas veces de los fracasos de la innovación y del permitirse equivocarse es donde más se aprenden y tenemos lecciones que compartir con los diferentes países. El Hub Regional entonces se enmarca dentro de un proyecto bilateral que tenemos desde la cooperación alemana llamado Acción Clima, que es implementado conjuntamente entre la Dirección de Cambio Climático y la GIZ con financiamiento del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania, el BMU. Exclusivamente en el Hub nos estamos dedicando a promover este intercambio de experiencias. Tenemos también bastantes iniciativas en curso y en estructuración para apoyar por medio de asistencias técnicas a estos intercambios y esta promoción de la transferencia de conocimiento tanto transversal como entre diferentes países y de diferentes actores. Es muy importante mencionar que la innovación climática no debe quedarse únicamente en los actores públicos y en la institucionalidad pública de cada uno de los países, sino que es sumamente relevante la coordinación y articulación que podamos tener con otros actores de la sociedad, específicamente el sector privado y la sociedad civil, desde donde la innovación justamente juega un papel importantísimo cuando las empresas hablan de competitividad, hablan de diferenciación, y ahí es donde tenemos
que articularnos muy bien entre los diferentes sectores y encontrar alianzas público-privadas y articulaciones públicos-privadas que nos garanticen justamente este aumento de la aceleración y de la implementación de metas climáticas nacionales. Por último, una invitación realmente a todos los actores aquí presentes en el foro y también a colegas que ustedes puedan compartirles información de que este hub regional existe por y para ustedes. Tendemos y pretendemos tender puentes de información y intercambio de experiencia entre la academia, la banca, los think tanks, personas, grupos jóvenes. Sabemos que ya hay plataformas a nivel latinoamericano que están haciendo cosas muy importantes, entre ellas, por supuesto, nuestros colegas y socios en este evento Let's Slack, pero también estamos en constante conversación con la Convención Marco de Naciones Unidas, con el NDC Partnership, con el Clima Plus y con diferentes instancias y plataformas regionales que comparten nuestros valores y nuestros impulsos. Desde la cooperación alemana, entonces, cierro deseándoles una feliz semana, un feliz resto del día para los que nos acompañan desde América Latina y para quienes se han sumado también desde Europa. Buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Le cedo la palabra a la señora Aida Figari, coordinadora de la plataforma Let's Slack. Gracias, María Eugenia. Y sé que estamos pasados unos minutos de tiempo. Agradezco a todos los que se han quedado esos minutos adicionales para escuchar hasta el final. Voy a sumarme a los agradecimientos a los panelistas que nos han acompañado y nos han contado sus experiencias y nos han empezado a dar el gusto de entender, ¿no?, que estamos hablando cuando hablamos de innovación con impacto climático. Yo, sabiendo que estamos pasado tiempo, el único a lo que quisiera hacer énfasis, además de lo que ya mis predecesores han mencionado, que para nosotros como plataforma Let's Slack, el tema de la colaboración y las sinergias es el corazón de muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Y teniendo siempre a las personas como el centro de las acciones que estamos haciendo. Y en temas de innovación, la colaboración y sinergias yo las veo como los esfuerzos que hacemos nosotros, la plataforma Let's Slack, el programa de acción clima de GIZ, la Dirección de Cambio Climático, en generar estos espacios de intercambio que Cristian ya los mencionó, que nos podríamos nosotros calificar como los catalizadores, ¿no? Porque lo que estamos buscando es que este ecosistema de innovación con impacto climático en la región crezca, ¿no?, y se desarrolle y se potencien todas las soluciones de estos retos que todos los países nos hemos planteado a través de las NDCs o de las estrategias de largo plazo, ¿no? Entonces, todo este tema de la colaboración entre nosotros como organizaciones que estamos brindando estos espacios, pero para todos estos otros actores que ya en la segunda ronda o tercera ronda de las intervenciones de los panelistas vimos, ¿no? Y el rol que tiene cada uno de ellos, y como bien Francisco mencionó en su presentación inicial, generar todo este sistema de gobernanza que permita tender esos puentes entre lo nacional y lo subnacional, lo privado con lo público, los que desarrollan, los que investigan, los que generan información, los que toman decisiones y finalmente los que brindan el financiamiento. Todo es un ecosistema que requiere articulación y puentes, ¿no? Entonces, este esfuerzo de este webinar no es puntual, ya habíamos tenido una actividad previa y estamos además en el camino hacia unos diálogos regionales de innovación con impacto climático, que fueron mencionados al inicio y que es un poco lo que apuntamos, esperamos hacia mediados de año. Estamos compartiendo por el chat un enlace a un formulario para quienes estuvieran interesados en estar al tanto de lo que se nos viene por delante, que por favor se registren y que nosotros les podamos compartir entonces mayor información más adelante. Yo creo ya solo para cerrar, la urgencia climática y la sostenibilidad que estamos viviendo ahorita requiere que pensemos en desplegar una diversidad de soluciones y la innovación nos da una herramienta para eso. Y espero que desde nuestra parte podamos contribuir a eso. Agradezco entonces a todos los que nos han acompañado hasta ahorita, hasta el final, al programa Acción Clima, a la Dirección de Cambio Climático, por que hayamos organizado
estos todos juntos. Gracias, María Eugenia, y gracias a todos. Gracias, Aida. Bueno, damos cierre a este precioso webinar que hemos tenido de aprendizaje. Yo creo que todos hemos aprendido acá. Muchísimas gracias a todas las personas que dieron sus valiosos aportes, a todas las personas que participaron y que aportaron sus preguntas. Todas estas preguntas les van a ser respondidas por correo electrónico. Posiblemente creemos un documento en Google Doc que se los compartiremos con todas las preguntas y con todas las respuestas, así como individualmente a cada persona participante. Recordemos que siguen más diálogos, que sigue más actividad y que a futuro estaremos construyendo un hub regional con toda esta ciencia que se está generando, con todo este desarrollo y pues será una gran empresa compartida que estaremos disfrutando a futuro. Les deseo muy buen día y muy buena tarde.